En esta semana Sofía Di Loreto, porque hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la salud de todos nosotros y seguramente más de una vez oíste hablar de este tema, hipertensión. ¿Cómo te va? Hola. Buen día. Hola, ¿cómo va? Un gusto recibirte. Gracias por la invitación. La verdad que sí, es una patología muy común, mucho más de lo que se cree. Es importante tener en cuenta porque decimos la palabra hipertensión y ya sabemos que la sal es nuestro problema. Y vengo como a romper un poquito ese esquema en donde si bien la sal es un problema, el mayor problema no lo tenemos con la sal, sino con la falta de potasio. Nosotros tenemos 3 minerales que juegan como adentro nuestro y que tienen que tener un equilibrio. El potasio, el sodio, que sería lo que le decimos sal, sí, y el magnesio. Son 3 minerales claves. Y la realidad es que hoy la población mundial tiene un déficit de potasio del 98%. Entonces ese es el problema que estamos teniendo con la hipertensión, por eso cada vez más y cada vez vamos escuchando más, cada vez con gente con menor edad. Antiguamente yo me acuerdo que veía gente después de los 50, 60 años a tener este problema. Hoy vemos chicos de 20, 25 años ya empezar a tener un problema. Y por ahí te dicen, fue un pico de estrés, el estrés de acá. Quiero aclarar que no, el estrés es un desencadenante, ¿no? O sea, yo tengo un problema, un pico de estrés, desde ya puedes encadenar un montón de cosas. Sí, porque en realidad te bajan las defensas, ¿no? Exacto. Tu organismo te pide una reacción, necesita reaccionar de alguna manera y eso te hace más vulnerable. Exacto, algo, y ese algo va a depender de cada uno hacia dónde esté fallando más fácil. Entonces, en el caso de que yo tenga un déficit de potasio que es tan común, el magnesio también es muy común, ¿qué nos pasa? Al consumir tanto sodio, ahí sí entramos en conflicto. El sodio, para que se entienda como fácil, está como afuera de la célula. Bien. El potasio tiene que estar adentro y el magnesio es quien le dice, vos te quedás afuera, vos te quedás adentro, como un policía, vamos a ponerle como de nombre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo la cantidad de potasio adentro de la célula suficiente, es más fácil que se me pueda filtrar el sodio. Cuando el sodio entró a la célula, se llena de líquido, por eso es muy común tener más retención de líquido, y eso hace presión. Como todo, o sea, pensarlo así que empieza a hacer presión. Esa es la presión que nosotros tenemos. Ahora, ¿no alcanza entonces con dejar de comer sal, por ejemplo? No. ¿Y qué más hay que hacer? A ver, el problema está en que hoy las soluciones que se están dando no son para sanar, son para emparchar. Es decir, tomo la medicación, sigo comiendo como tengo ganas y eso hace que, bárbaro, tengo estabilizada la presión porque tomo un medicamento, pero esto al no resolverse va a estallar por otro lado. Entonces, la solución es darle al cuerpo potasio, magnesio. Que quiero aclarar, esto es un dato súper importante, cuando me mido en sangre no me sirve. ¿Se puede medir en sangre? Sí, pero el que yo estoy midiendo es afuera de la célula cuando me saco sangre. Y esto que yo estaba contando recién es adentro de la célula. Entonces, si yo me saqué sangre y me medí mi magnesio y me medí mi potasio, no son referentes reales de cómo estoy en serio. Existen equipos de tecnología, por ejemplo, yo en mi consultorio tengo, pero si no es más por síntomas, ya sabemos que si sos hipertenso el problema lo tenés. Exacto. Si tenés retención de líquido el problema lo tenés. Si estás durmiendo mal el problema lo tenés. Si tendés a tener calambres, problema tenés. Si tenés más ansiedad por dulce es muy probable que te falte también potasio. O sea, hay síntomas que podemos determinar. Aparte son cosas naturales. Siempre es preferible decir, bueno, tomo 3 a 6 meses un buen suplemento de magnesio, de potasio. ¿Para qué? Para estabilizar esto. Incluso tuvimos casos de personas que tuvieron que dejar la medicación porque estabiliza eso y la medicación al tomarla les bajaba demasiado la presión. Claro, o sea que es crónico, pero se puede manejar y una vez que lo manejas, a lo mejor ni siquiera con la medicación es necesario, solo con la alimentación y los hábitos. Exactamente, por eso quería dejar en claro que son cosas que se pueden resolver. El tema es dejar de emparchar todo el tiempo, empezar a decir, bueno, ¿dónde está mi problema? La raíz de mi problema, ¿dónde lo tengo? Acá, bien, fantástico. Empecemos, o una forma natural, si la gente quiere hacerlo sin llegar a un suplemento, son jugos verdes. Los jugos verdes son muy ricos en potasio y en magnesio. El único
problema es la constancia. Se necesitan 2 jugos verdes por día. ¿Esto qué quiere decir? Si yo me levanto y quiero consumir un jugo verde, tienen que ser principalmente a base de vegetal, apio, pepino, acusai, espinaca, un poco de jengibre, le puedo poner un poquito de limón. No tantas frutas, porque la fruta tiene mucho azúcar, le puedo poner un cuartito de manzana verde como para que le dé un dulzor, pero principalmente tienen que ser a base de vegetales. Sería como extraerle como la sangre al vegetal. Y tengo que usar 2 veces al día, mañana y tarde o cuando me acuerde, pero constante. Si yo le doy 2 días y después no lo hice más, obviamente que no resuelvo nada. ¿Y esto no importa la edad? No. Esto es de forma sostenida, esto hay que hacerlo siempre. En mi caso, que uso con los chicos, les gustan los jugos verdes, pero si no, volvemos a lo mismo. Es darle alimentación o una buena suplementación de forma natural o en comprimidos que pueda servir para resolver si ese pasó a ser el problema de esta persona, digamos. Sofía, muchísimas gracias. ¿Te esperamos la semana que viene? Dale, cómo no, te agradezco, ¿eh? Como siempre, un gusto tenerte con nosotros.